Si eres SEO y llevas tanto nichos como clientes, seguramente tengas como duda general qué hacer para posicionar mejor. Es algo que todo el mundo nos preguntamos cuando queremos posicionar en Google. Pues bien, justo en el episodio de hoy vamos a hablar de cuáles son esas acciones SEO que mayor efecto van a tener en los rankings de Google para que así podamos tener un mejor posicionamiento. Para ello, hoy contamos con Alejandro Novoa, un compañero y amigo de profesión que lleva muchísimos años lidiando con clientes y sobre todo un auténtico crack en cuanto a priorización de tareas, auditorías, estructura web, etc. Así que como os decía, nuestra misión va a ser desvelar esos factores SEO que mayor impacto van a tener en rankings, ya sea para vosotros o para clientes. Pero eso sí, antes de nada y como siempre, agradecer a los dos patrocinadores de hoy. Por un lado, a Rayola Networks, mi hosting de confianza, y que además estrenan nuevo centro de datos en Madrid, con lo que vas a tener una mayor conectividad, mayor rapidez, mayor seguridad, etc. Y además tenéis un 20% de descuento debajo en la descripción, así que si vas a crear un nuevo sitio web, aprovéchalo que te saldrá más barato. Y en segundo lugar, pero no menos importante, a Ahrefs, mi herramienta SEO favorita, todo en uno, la que más uso en mi día a día como consultor SEO, y que además podéis probar completamente gratis con su Ahrefs Webmaster Tools, una herramienta con la que podrás hacer justamente auditoría SEO, de lo que vamos a hablar también en esta entrevista, y con la herramienta gratuita del generador de palabras clave, de modo que no tienes excusa para no probar alguna de las herramientas que pone Ahrefs a nuestra disposición. Así que dicho esto, y sin más dilación, doy paso a Alejandro Novoa. Muy buenas, Alex, bienvenido a Campamento Web, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú, Emilio? A ver si podemos empezar esto de manera seria. Vaya, es que lo estábamos hablando antes, que llevamos un fuera de micrófonos que no podíamos parar de reírnos al final contando anécdotas y todo eso. Es que llevábamos ya mucho sin hablar, Alex, esto no puede ser. Esto es en la resaca posabandono. Sí, a esto hay que verse más, Emilio. Hombre, totalmente, en el SEO Plus nos veremos seguro. 100%. Me estabas comentando, Alex, incluso sacando el tema un poco de lo que habíamos hablado detrás de micrófono, que justamente vienes de un viaje a Francia y algo muy curioso porque, bueno, ahí me comentas que la vida es súper cara y que, Sí. claro, si no, el salario de un SEO tiene que igualarse un poco en la agencia, ¿no? Porque si no es imposible vivir ahí. Justo. O sea, en verdad estamos hablando aquí, pues, o sea, es un poco de melón, ¿eh? Hablar aquí de lo que, de lo que paga la gente, pero sí, o sea, en plan sí es verdad Justamente que... por eso te he preguntado, Alex, si hay problemas que vayan todos a ti. Pelas tú, ya verás. Ahí no podemos Pero empezar así sí. el podcast, Alex, ¿sí? Madre mía. No, sí, era, o sea, en plan es heavy, en plan porque, bueno, ahí, pues lo típico, pues el café son 3,80, en plan una Coca-Cola son 6 pavos y tal, y sí es verdad que yo, por ejemplo, tengo amigos que están en empresas SEO fuera de España, y claro, que al final, pues tengo un par en Francia y 3 en Alemania, y claro, que por ejemplo ahí los sueldos, tío, a nivel de, o sea, a nivel de un junior, claro, se te suben a 25K en plan tranquilamente y dices tú, hostia, aquí en España es muy jodido eso, ¿no? Y dices tú, hostia, cuando ves los sueldos de fuera, o sea, lo que puede llegar a cobrar un senior, por ejemplo, es como bastante curioso. Pero yo creo que esto da para otro podcast, ¿eh? Hablar de plan de Sí, ¿no? salarios, de Hablar sueldos de y tal. salario y todo eso. Bueno, pues Pero, ese podcast de salseo lo dejamos, sino para otro sí. episodio. Porque ¿cuánto Pero, pueden cobrar más o menos? ¿Unos 50.000 al año si son junior o algo así? Bueno, en plan junior empiezas aquí en España, o sea, sé más o menos por cuánto empiezan algunas agencias, bueno, tampoco es plan aquí decirlo, pero sí es verdad que puedes empezar de junior, vamos, yo en plan conozco en plan casos de gente que aquí estaba pues haciendo prácticas en una agencia y luego se fueron a, pues, a una empresa alemana y como junior entraron con unos 20-25K de Claro, yo he dicho junior, que 25K no... como, o sea, he dicho 50K como si eso fueran chucherías, ¿sabes? Sí, Y que sí, 50K es para, es para bastante senior, caro. claro. Digo, no, Claro. 50.000 euritos, ¿no? Que en un junior. Claro, Justo. 25.000 euros es algo más, algo más Sí, realista, ¿no? A asequible. lo que sucede. Sí, tío, y es como bastante, es como muy curioso. En plan, porque luego yo también creo que, un poco así hablando de temas de, pues de salarios, ¿no te parece que los SEOs, en plan, por ejemplo, estamos peor pagados? Yo creo. O sea, no mal pagados, ¿eh? Digo, Sí. que si lo comparas, por ejemplo, tengo muchos amigos que son analistas y trabajan en consultoras y demás, y tienen unos sueldazos de... O sea, es como que ya el Hmm. sueldo mínimo ya va muy por encima del que nos tenemos que currar nosotros, tío. Sí. De hecho, cuando yo le hablo a la gente lo que cobra un consultor SEO, a amigos que no saben del sector, normalmente cuando hablamos de consultor SEO, de optimización en Google, no sé qué, y Sí, luego ven salarios de informático, de programadores, de analistas digitales, sí. y le digo lo que suelen cobrar los consultores SEO, al menos junior en una agencia, dice...
Ah, pues yo pensaba que era mucho más. Y no, es que realmente era un sueldo muy simplón, Sí, sí, sinceramente. sí, justo, Tienes que justo, sí, escalar sí. mucho para realmente conseguir algo muy decente a nivel de Ahí nómina. está, justo. Bueno, creo que Mm, también tiene sentido por cómo se estructuran las agencias, que al final luego también tienes como, bueno, siempre depende pues de la agencia, ¿no? Pero como tienes mucho cliente pequeño, típico de 300, mm, 400 euros, al final, pues es lo típico, ¿no? Acabas llevando muchos clientes, tampoco puedes cobrar mucho porque tu fee, o sea, en plan tu salario se tiene que compensar con muchos clientes, entonces, claro, al final yo mm. creo que por la naturaleza un poco también del consultor SEO para webs pequeñas y demás, puede tener sentido en plan que sea así, pero la diferencia es abismal. Que la gente Claro. Y comente bueno, ahí qué también les tener en cuenta parece. nosotros que somos emprendedores que, claro, no es lo... O sea, hay que tener en cuenta que lo que nos llega no es todo lo que paga el empresario, que realmente está pagando mucho más y que lo que está invirtiendo a final de mes es bastante Sí, más sí, sí, importante, es más numeroso. Por eso, como bien dices, cuando justo, llevan justo. clientes pequeñitos, pues es más difícil quizá alcanzar un salario que sea muy notorio, que no Sí, sí, sea algo normalito. justo. Nada, Alex, si te parece, vamos a empezar a entrar un poco de lleno en todo el tema de tareas SEO, de acciones SEO, porque en este podcast el principal objetivo que persigo es que conozcan acciones SEO que realmente puedan ser prioritarias y que puedan tener un efecto muy positivo en los rankings de las webs, ya sean para nichos, clientes, etcétera. Aunque ¿sabes? Mira el podcaster cómo habla. Hemos abierto aquí la veda para tema de consultoría, de agencia SEO, también para aquellos Sí. nicheros que quieran un poquito pues escalar sus proyectos. ¿Tú dirías, Alex, que todos los proyectos deben comenzar a optimizarse con una auditoría SEO o no siempre es necesario? Sí, a ver, yo creo que todos deben empezar, ¿sabes? O sea, independientemente, aunque tengas, por ejemplo, mira, hace poco me pasó que, pues que me entró un cliente que solamente quería un keyword research, ¿vale? En plan, un estudio de palabras clave muy grande. Entonces, claro, al final yo soy bastante sincero en plan, con los clientes y me gusta decir, vale, en plan, se te puede hacer un estudio de palabras clave, pero una auditoría técnica es fundamental para yo cobrar más. No es broma, ¿eh? No, no. Papanatas, te ha No, faltado decir. no, pero sí es verdad que, o sea, siempre cuanto más contexto puedas dar a todas las acciones que vas a hacer, pues al final es mucho mejor, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, un estudio, o sea, a mí me parece que hacer un estudio de palabras clave solo, sin igual estudiar un poco la arquitectura del blog, ¿no? Si tienes bien todas las taxonomías y demás, se te va a quedar un poco corto, ¿no? Entonces, siempre creo que cuanto menos acción específica puedas hacer y más contexto tengas sobre lo que vas a hacer, pues al final es mucho mejor, ¿no? Entonces, si vas a empezar a hacer una estrategia SEO, fundamental empezar con una auditoría, aunque le haya tocado a otro cliente, ¿no? En plan, porque al final, a saber lo que ha hecho, o igual el enfoque es diferente. O sea, al final tú tienes Claro. que tener el contexto y entender bien el negocio, y eso solo lo puedes hacer si haces un audit. Claro, porque partiendo de la base de que en una auditoría SEO podemos analizar lo típico de SEO on page, SEO off page, SEO técnico, ¿qué otros elementos podemos incluir en ella para hacerla aún más atractiva? Porque claro, realmente aquí, como bien dices, podemos partir de un briefing de un cliente, estableciendo qué acciones han hecho previamente. No sé, ¿qué otras cosillas podemos hacer en una auditoría SEO para no ser lo básico que se suele hacer Ya siempre? ves. Tío, esto es muy buena pregunta, ¿eh? O sea, aquí igual se puede, o sea, en plan aquí se puede yo creo que dividir como en dos zonas, ¿no? Es decir, por un lado, valor percibido por parte del cliente, que al final yo creo que a todos nos ha pasado, tío, que, o sea, al final el cliente como percibe que algo es bueno, o sea, es al final sobre todo por el entregable, ¿no? Entonces, que tú te curres muy buen diseño del entregable y sobre todo, esto es una putada, pero también cuanto más largo sea el entregable, el cliente le va a parecer que el trabajo es, o sea, en plan, pues si he pagado 5.000 pavos, esto se merece mínimo 100 páginas, ¿no? Entonces, aunque tú luego a nivel SEO te da igual que sea más largo o más corto, ¿no? Porque tienes que tener claras cuáles son las acciones y demás. Entonces, creo que a nivel de valor percibido por parte del cliente, currarte un buen entregable es muy importante y, de hecho, hoy en día, por ejemplo, con la IA, o sea, te ahorra mucho curro a nivel de todas las secciones de las que vas a hablar, aprovechas y generas ese contenido con IA. Y entonces al final tienes ya bastante contenido de relleno, entre comillas, ¿no? Que le aporta mucho valor al cliente. Pues vamos a hablar sobre inconsistencia de las URLs. ¿Esto qué es? ¿No? Pues ya se lo dice a la IA, en plan te lo da y tú se lo mandas. A nivel tuyo SEO estratégico, creo que es fundamental para aportar valor un roadmap de las acciones para que tengas todo súper priorizado, ¿no? Eso es muy importante. Al final, yo creo que una auditoría incluso la puedes subcontratar o puedes copiar una, entonces eso no tiene sentido. O sea, lo que no te van a poder copiar es entender el negocio
y cómo vas a priorizar las cosas y decir, hostia, pues voy a empezar primero por aquí porque creo que es lo que a corto plazo o medio plazo es lo que mejor le va a venir al cliente, ¿no? Yo creo que eso es en plan fundamental. Roadmap, también en plan si se puede enviar tareas desde el momento inicial, ¿no? Que a veces sí es verdad que podemos enfocar quizás más las auditorías a nivel solamente de puro análisis y decir, voy a detectar esto, esto y esto. Ya, pero si podemos hacer que el cliente no empiece a hacer las tareas a final del primer mes, en plan, es decir, a 60 días desde que empezó el servicio, si se lo puedes meter en los 30 días iniciales, mucho mejor. Eso para mí es de lo más importante también. Y, hostia, luego te diría, bueno, luego también, yo, por ejemplo, tengo la auditoría automatizada prácticamente, entonces como que las 15 o 20 horas que le puedes dedicar pues, a hacer el PDF y todo eso, se las dedico a entender puramente el negocio del cliente. Entonces, creo que es muy importante también. Y fijar desde el primer mes ya la capacidad logística que va a tener el cliente también para hacer cambios, por ejemplo. ¿Sabes? En plan decir, hostia, vale, pues voy a necesitar, porque ya tras este análisis del primer mes, en plan he visto que mínimo vamos a tener que redactar, me invento, 15 categorías al mes y sacar 10 artículos mensuales. Y sé que vamos a necesitar al menos estos primeros 6 meses una inversión de 600 euros para link building. Entonces, creo que el primer mes es fundamental establecer toda esta base para poder empezar a trabajar cuanto antes, ¿no? O sea, no sé si te parece, en plan, porque al final a veces como que se nos va un poco la pinza, ¿no? Y vamos como posponiendo las tareas y al final, pues hasta el cuarto mes igual, ¿sabes? Sí, al final es el bloqueo por demasiadas acciones y muchas tareas. Ves Sí. un documento con un montón de cosas y dices, no sé qué hacer, al Justo. final te bloqueas, te pones a jugar a la Play, ¿sabes? Entonces dices, ya no hago nada. Es muy importante eso que dices a nivel de negocio y luego también para que el dinero esté bien invertido, que realmente esos Claro, 600 euros estén destinados a que realmente puedan tener un mayor retorno. Me ha generado justo. curiosidad lo que has dicho de que tienes ya el tema de la auditoría automatizada. ¿Cómo se consigue Sí. eso? Pues imagino que todo el mundo querrá automatizar su auditoría. Nada, sí, tío, o sea, en verdad es súper fácil con un Looker Studio. En plan, te pillas algunas fuentes de datos, rollo, pues el internal all, ¿no? Del Screaming Frog, se lo subes a un Google Sheets, por ejemplo. O si tienes en plan, mucha info, tienes que empezar a gestionarlo en plan, con BigQuery. Pero es muy sencillo, tío. Tú al final, tú ten en cuenta con el Looker, o sea, de la misma forma que en el Excel haces tablas dinámicas o tablas o gráficos o sea, con la tabla de datos, ¿no? Con los datos tabulares que te da Screaming Frog, te lo puedes pasar eso a un Looker y te va a quedar mucho más guapo, puedes hacer en plan alguna virguería más. Y sobre todo también importante que te dé el contexto, tío, porque tú, por ejemplo, a mí me pasaba cuando no tenía esto así, que cuando igual te ponías a analizar la similaridad de un proyecto o la extensión, o sea, en plan una tontería, o el PageRank o demás, bueno, en plan el link score, en plan en este caso, porque el PageRank es imposible saberlo, es como que analizaba solamente a nivel estático, pues tengo este porcentaje de URLs que tiene en esta franja, ¿no? Pero tú, por ejemplo, si tú lo llevas a un dashboard que esté bien currado, puedes meterle, vale, tengo este problema y lo divido en estas casuísticas, pero luego este problema veo que están en URLs indexables o no indexables. Entonces tú ahí, por ejemplo, ya puedes decidir, hostia, vale, si tengo una alta similaridad, pero las URLs no son indexables, puedo dejarlo ahí un poco, ¿no? En plan, porque sé que no me van o sea, en plan a canear. O, por ejemplo, en plan también, Claro. en plan se puede ver que, hostia, pues tengo URLs de, me elemento, menos de 100 palabras, ¿no? Y dices tú, hostia, esto hay que cambiarlo porque seguramente tal. Pero luego estás viendo en otro widget al lado que te está trayendo tráfico y negocio, esas URLs. Entonces, igual para tu tipo de cliente no es tan importante generar más semántica en ese caso, ¿no? Entonces, sí es verdad que si al final tienes un poco todo automatizado y bien estructurado y demás, puedes dedicar mucho más tiempo a ganar este contexto y al final acabar impactando bien en las decisiones que en plan que tiene que ser. Pues muy interesante. No sé si tienes, por ejemplo, algunas métricas que siempre incluyas o algunas fuentes de datos que siempre incluyas en el Looker Studio para que la gente, pues eso, las pueda añadir en su nuevo documento, en su nueva plantilla y así pueda tener una pequeña base con la que empezar. Sí, mira, o sea, en verdad, la principal de todas, en plan, porque luego se le pueden en plan meter más, pero es el internal all de Screaming Frog. Claro, luego también en plan ten en cuenta que con el internal all de Screaming Frog le tienes que enchufar las APIs pues de GA, ¿no? De en plan de Href también, de Ser Console, aunque te van a dar muestreo, en plan, obviamente, lo suyo sería que lo tuvieses todo en bruto y en plan y combinarlas, pero para la mayoría de los proyectos o sea, si configuramos Screaming Frog y esas tres APIs, luego, el internal lo que te da, con eso puedes hacer ya virguerías, ¿eh? Pero es que no te hace falta más. O sea, al final el Claro. problema como que lo acabas teniendo cuando tienes un documento muy grande y te peta como fuente de datos Google Sheets.
Entonces tienes que llevarlo a un BigQuery, por ejemplo. Entonces ahí es cuando tienes ya más el problema. Pero sí, se pueden hacer solamente como el Screaming. Es que Screaming Frog es Dios, tío. O sea, es que es una maravilla de herramienta, tío. Entonces, Vaya, se menciona poco, llevaba tiempo sin hablar de Screaming Frog y sinceramente ya lo echaba de menos. Digo, nuestra querida ranita que está por ahí siempre ayudándonos en optimización. Sí. O sea, es un espectáculo. Incluso eso, si no sabes, o sea, yo, por ejemplo, tengo cero nociones de programación. O sea, sé como parte técnica, pues para tema de auditar SEO, pero a nivel de ponerme en plan a programar, no tengo ni puta idea, la verdad. Entonces, Screaming Frog te da también en plan opciones para subir crawleos diarios en plan al Drive, luego que eso te lo pones en un Google Sheets. Entonces, como que también te da o sea, te da muchas opciones para poder automatizar cosas. Entonces, es una maravilla, tío. Hay que pagar la muerte. Qué guay. Sí. Pues bueno, ya yo creo que tenemos entretenimiento para rato cuando acabemos el podcast. Por ahondar un poquito más en las acciones que podemos realizar y que puedan tener un alto impacto a nivel SEO, hemos comentado que es importantísimo priorizar, que depende siempre del negocio, de la prioridad del proyecto, pero hay algunas que casi siempre se repitan, por ejemplo, optimizar titles, optimizar categorías, que si filtrado. No sé si hay algunas que siempre tengan luego un alto impacto a nivel de rankings. Sí, esa es muy buena pregunta también, tío. Yo creo que, bueno, a ver, yo siempre voy a decir en plan enlazado interno porque me encanta, ¿no? Pero sí es verdad que Lo sabía. Digo, ya te voy conociendo un poquito, Alex. Digo, enlazado interno la primera, ¡pum! Ahí la tengo. Pero sí, en plan sí es verdad que tú puedes en plan currarte un enlazado interno de la NASA, ¿vale? Pero que si tu web no tiene autoridad, hostia, pues te va a dar igual, ¿no? Porque tampoco tal. Entonces, yo creo que si la web tiene autoridad, en plan currarte una buena arquitectura y un buen enlazado interno es fundamental. Y creo que este suele ser el principal error de muchas webs, que esto no lo tienen bien trabajado. Ahora bien, si la web empieza a decer un poco o no tiene prácticamente autoridad, las acciones en las que me centro siempre en los clientes es tanto en generar EAT como, bueno, link building, ¿vale? Como en empezar a crear también URLs, 100%. O sea, es en lo que me centro siempre. El tema del EAT, o sea, que en principio iba a ser para generar mejor contenido con autores fiables. O sea, EAT, o sea, link building, o sea, meter enlaces. Pero es que tienes toda la razón del mundo. Es que ahora mismo el EAT lo más importante es la de autoridad. Y más con la que se nos viene encima con Google SGE. O sea, o eres una fuente con autoridad o te quedas en la posición número 15 o 20 o vete tú a saber. Sí, justo. O sea, que en verdad, que digo, que yo soy el primero que... estoy en pro del SEO semántico, ¿no? Y de que anido los esquemas a muerte y le meto como propiedades de la Virgen y tal. Pero, tío, es que al final, o sea, luego también, o sea, es que en verdad es como que tiene todo el sentido del mundo que, o sea, al final Google funciona rastreando enlaces. Entonces, entonces al final, ¿cómo sabe que alguien es experto en algo? Pues porque desde una web que ya considera experta y la considera experta porque otras webs hablan de esa, habla de eso. Entonces, al final es todo... Es que no hay más. O sea, vamos, o sea... Estoy totalmente de acuerdo, vale. Sí, entonces, no, yo estoy muy de acuerdo. Entonces, yo creo que al final el EAT es un poco, aparte de meter esquemas bien anidados y demás, es hacer pues un link building de mucha mejor calidad, mucho mejor estudiado y demás, en plan por temáticas y todo eso. Y a nivel de enlazado interno, imagino que tendrás ya tus tips y tus consejos de oro, ¿no? Para enlazar internamente, porque si te gusta tanto, yo creo que será el 90% de tu jornada ver cómo optimizar el enlazado interno. Sí, tío, en plan está todo guapo. De hecho, tengo también un poco semi-automatizado. O sea, es muy complicado automatizar el enlazado interno, pues tanto el enlazado interno como la arquitectura, porque al final son cosas que son muy manuales, ¿no? Y depende un poco de la semántica que tenga cada web. Pero sí es verdad que, en plan que, por ejemplo, tengo un plan automatizado que una vez tengo segmentada la web, por ejemplo, por los distintos clústeres y verticales y demás, qué clúster, en base al número de URLs que hay, tiene mejor o peor linking en base a el link score de esas URLs, también en base pues, al enlazado interno y demás. Entonces, si tienes bien segmentada la web y luego tienes bien priorizada cuál es la zona en plan que más te interesa, si ves que, por ejemplo, ahí tiene un ratio muy bajo de fuerza, sabes que puedes empezar a trabajarla ahí. En vez de tener que ir mirando URL a URL, tal, entonces un poco en plan agrupado. Pero creo que es lo máximo un poco que se puede así en plan automatizar. A la hora de auditar si algo está bien o mal. Es un poco lo máximo en plan. ¿Y cómo hacemos esa clusterización? O sea, en Screaming Frog, por ejemplo, porque si usas el link score de Screaming, imagino que todo va con esa herramienta que ya hemos mencionado. Sí. ¿Cómo lo filtras? ¿Cómo lo analizas? ¿Haces un rastreo por categoría? ¿Cómo agrupas las URLs? ¿Cómo sería el proceso? Claro.
Luego como que la agrupación ya depende un poco, es un mundo, ¿no? Depende un poco de, o sea, en plan de cada web, pero generalmente puedes hacerlo de dos formas. La primera es manual y que tú lo tengas, o sea, al final puedes filtrar por path de URL, ¿no? Y decir, vale, pues si todos me empiezan por zapatos, sé que esta es la de zapatos, ¿no? Si los productos acaban en .html, sabes que filtras por .html y luego lo emplean los productos. Esto lo puedes hacer mucho más curioso en Google Sheets con Redux, ¿no? Decir, vale, pues cuando cuando esto. Pero luego te va a pasar a veces que puedes tener webs que no tienen patrón de URL. Entonces, de lo que te puedes ayudar es de Screaming Frog de la herramienta Custom Extraction o Custom Search para buscar patrones en los diferentes page types. Pues si, por ejemplo, sabes que esta clase de botón la tienen los productos, lo buscas y cuando te dé true, puedes decir que esos son todos los productos, ¿no? Entonces, sí es verdad que la parte de la segmentación es más manual si lo haces por URL. Luego también, por un data layer, puedes meterle esta misma segmentación, pero que vaya a nivel de código. Y luego igual lo que haces a nivel de dimensión personalizada o de content grouping, bueno, depende un poco ya de cómo en plan de cómo lo quieres hacer. Yo generalmente suelo tirar en plan por URL, que me parece lo más flexible. Y luego, además, en el Looker Studio puedes filtrar, o sea, puedes hacer las agrupaciones en plan, a través de... O sea, tú ten en cuenta que la dimensión URL siempre la vas a tener, así que... Entonces, extraemos ese listado de, por ejemplo, vamos a ir al caso sencillito de que todos empiezan por zapatos, por ejemplo, siempre usamos zapatos como ejemplo, tío. No lo entiendo. Sí. Pero sí. Entonces, pillamos todas las URLs que empiezan por zapatos, conocemos el link score de cada URL a nivel individual y eso se plasma, obviamente, en el Looker Studio. ¿Y ahora cómo trabajamos con eso para automatizar el link building? ¿Cómo sería el siguiente paso? Claro, o sea, entonces tú ahí, en plan, por ejemplo, lo que tienes que decidir es la medida de tendencia central que vas a usar para el link score. En plan, en este caso, se puede usar, por ejemplo, muchas veces, pues al final usas la media, ¿no? Generalmente. Entonces, luego aparte también le tienes que meter un poco de enlazado externo también. Entonces, en el momento que vas combinando y ves que, hostia, vale, es que en plan este clúster, pues el de zapatos tiene 50 URLs y tengo, y mi media es solamente de 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabes que, hostia, hay muchas URLs ahí que tienen un link score bajísimo, por ejemplo, ¿no? Entonces, vas jugando con esos, en plan con esas métricas. Justamente quería conocer eso, ¿no? Como que teníamos que saber la media de cada categoría para poder evaluar y, bueno, el número de URLs, ¿no? Para poder saber si realmente hay que priorizar ahí el interlinking o no. Claro. Ya hemos comentado qué es lo que siempre haces para que tenga una buena repercusión a nivel SEO, pero por el contrario, ¿qué sueles dejar como acciones SEO no prioritarias? Que la gente no se vuelva loca quizá y dice, ¡ay, es que tengo que hacer esto! Y ahora te dice Alex Novoa, no, tranquilo, que chati, esto tienes que hacerlo más adelante. Me falta. O sea, luego, en plan, al final creo que sí, verá que luego, en plan, pues cada cliente es un mundo, ¿no? Y al final, pues lo que igual te funciona a ti y a mí no, pues viceversa, ¿no? Pero sí es verdad, yo soy bastante hater de andar cambiando los headings todo el rato, tío. Que eso es muy mítico. Y luego también, pues hay veces como que el consultor SEO directamente se pone a redactar los headings y demás. Eso me parece un poco pérdida de tiempo porque, o sea, al final la semántica hoy en día Google está mucho más avanzada. Entonces, ya solamente con un buen title, en plan con un buen anchoring interno y con un buen enlazado externo, ya sabes de sobra, o sea, ya Google sabe bueno, y luego el contenido tiene que acompañar, obviamente. ya Google en principio sabe de sobra un poco de lo que va el tema, ¿no? Entonces, como que poderte optimizar en plan, pues los headings, eso soy un poco hater, no lo suelo hacer mucho. Me preocupo de que el contenido esté bien orientado, tenga un buen anchoring y un buen title SEO. En plan con eso solamente ya me vale y como que rajo un poco de los headings. La metadescripción también me da un poco igual, a no ser que esté top 3. Y, tío, no sé. O sea, a nivel de imágenes, velocidad web, todo claro, eso lo ves. Claro, bueno, sí. Claro, eso dependiendo mucho del proyecto también. Es decir, o sea, si eres un proyecto pequeño, la verdad que me da un poco igual. A ver, claro, a no ser que tengas unas movidas técnicas muy, en plan muy locas. Si eres un proyecto mediano, me preocupo más de que no tengas problemas, pues, de rendering, por ejemplo, a nivel técnico, ¿sabes? De que igual tienes un NAP o una sección del NAP que en plan que te renderizan en plan el JS solamente y no en HTML plano, por ejemplo. Claro, eso por ejemplo, es un error muy tocho, entonces me gustaría también recalcar cómo podemos encontrar ese error, cómo podemos ver la renderización que realiza Google de forma efectiva. No sé si la captura de pantalla de Search Console o hay alguna otra forma más eficaz para conseguirlo. Yo como suelo mirarlo es
En plan primero a mano, siempre. O sea, tú al final tienes que comparar tanto el HTML plano, que se supone que es el que te viene del server, ¿no? Con el DOM, luego, en plan con el inspector, que se supone que es ya lo que te renderiza el cliente, es decir, tu navegador. Entonces, en el momento que haya discrepancias ahí en tus zonas importantes, véase linking o véase contenido, eso ya empieza a ser un poco, en plan, un poco peligroso. De hecho, también con Screaming Frog, eso lo tenemos en el Looker también, que tú puedes ver también los links que recibe una URL, su origen. Si te vas al campo de link origin, tienes si ese link lo ha encontrado en el HTML plano y en el render, que por tanto eso sería lo correcto, ¿no? Están ambos, obviamente. Si solo se lo encuentra en el HTML plano o si solamente se lo encuentra en el render. Entonces, también con Screaming Frog puedes mirar si una URL en plan recibe todos sus enlaces en plan solamente desde el render. Entonces, tienes que tener cuidado. O si no, o si están ambos, que es como tiene, en plan, que es como tiene que ser. Por decirte también una tool, si entras en ePullRank y pones slash y luego parito, creo que es parito-tool, en plan esa está muy guay porque le cascas una URL y te dice, tanto a nivel de desktop, mobile, como también render, o sea, en plan, es decir, en plan como JS y luego HTML, te dice número de links, o sea, en plan si difieren o no, y también de contenido. Entonces está muy guay porque a golpe de simple vista puedes traquearlo todo. Lo que pasa es que tarda un pelín a veces, si la URL es muy grande. Eso está bastante guay. Vale, joder, qué buenos consejos, Alex. La verdad que de un mini tip sacamos aquí un montón de información valiosa. Vamos, estoy muy contento, la verdad, sí. Ojalá siempre así. Por también comentar otro tema que sería la estructura web, que al final hemos hablado de interlinking, de enlazado interno, que es algo que te apasiona, pero bueno, yo también te he visto dar alguna que otra charla de estructura web, no precisamente corta, por tanto aquí sé que tienes mucho tema que sacar en tema de estructura web, pero por mencionar así brevemente lo que sea un poco más simple, ¿cuáles son los errores más frecuentes y cómo los sueles solventar? Así una especie de brainstorming con todo lo que se te venga a la cabeza, que suele ser lo fatídico y cómo solventarlo. Vale, mira, en plan si quieres creo que se podría como agrupar en tres cosas, ¿vale? Es decir, creo que los problemas de arquitectura los tienes cuando creas URLs de más que las podías tener en menos, es decir, cuando creas más URLs de las que deberías, cuando tienes menos URLs pero podías crear más, y cuando estás haciendo a Google ver zonas que no debería en plan de estar viendo. Entonces, como que el problema un poco principal de la arquitectura suele venir dado porque hacemos mal un keyword research. Como que toda arquitectura web parte de un keyword research. Al final tú tienes que tener todas las keywords, haces un keyword clustering, que es agrupar esas keywords en las URLs que tienen que ser, y ahí ya tienes todo el mapeado de URLs. Entonces, claro, si haces mal el keyword research, no vas a tener bien esa arquitectura web. Igual, pues por ejemplo, me invento, o sea, tú sabes que zapatos y otra vez vuelto a los zapatos. O sea, en plan, tú sabes que zapatos y que comprar zapatos van en la misma URL, ¿no? O sea, esto es un invent. Pero luego tienes que zapatos opiniones, tú dices, pues esto lo meto pues en la misma URL. Pero en verdad, igual tendría que estar en una URL distinta. Y te creas un nuevo vertical en tu web, ¿no? Entonces, al final, eso es muy importante. Entonces, como que el mayor problema en plan para mí que veo de las arquitecturas es que no está bien hecho el keyword clustering y, por tanto, no te van a rankear todo lo máximo que te pueden rankear bien esas URLs. Y yo creo que para mí es el mayor problema. Y luego está pues, en tema de e-commerce, pues las facetas, sobre todo. Con el tema de keyword clustering, por ejemplo, para hacerlo correctamente, imagino que va muy orientado a la intención de búsqueda, ¿no? Es decir, ver en Google si difieren los resultados de una keyword u otra. Si buscando dos keywords aparecen los mismos rankings, pues la intención de búsqueda es la misma. Y si hay un resultado distinto, pues es que la intención es distinta y debería haber otra URL, ¿no? Para esa keyword. Justo. Y de hecho, para esto, luego que vi que en el guión había algo de las herramientas, en plan te voy a dar una herramienta que es puto Dios para esto. Pero sí, o sea, al final es justo lo que tú dices. Al final tienes que comparar las SERPs para saber si tienes que meterlo en una URL o en varias. O sea vale. en plan es por esto, en plan por lo que, y hablando un poco así, como de temas un poco más así nuevos, como que todo keyword research con inteligencia artificial o no sé qué, con BERT o no sé qué tal, no, o sea, pero no en plan porque lo diga yo, sino en plan porque te lo dice Google. O sea, al final, si Google te está priorizando que esa keyword tiene que tener una URL aparte, además, esto lo ves súper clave
cuando, por ejemplo, hay una middle tail o long tail y te entra de repente una web que no tiene autoridad y está ahí, solamente porque esa URL está específica en ese término, ¿sabes? Entonces, claro, eso en plan es muy importante. Entonces, el Keyword Search no te lo puede hacer una IA, a no ser que use una API para comparar a SERPs y te empiece a comparar. Si en plan se basa solamente en un modelo semántico o no sé qué tal, pues te las agrupará en base a sus patrones semánticos. Pero no te va a quedar luego una buena estructura web ni ese Keyword Research va a ser óptimo para SEO. Qué bueno. Bueno, pues esa herramienta SEO mágica que vamos a mencionar lo dejamos para después. Esto es un truco muy televisivo, ¿eh? En plan, lo decimos después de publicidad. Aquí lo diremos después de un par de preguntitas para dejar aquí un poco la tensión. Continuar justamente por el tema de, por ejemplo, cuando hemos hablado de facetados en la estructura web, una cosa sería el clustering, otra cosa que has dicho es la facetación, tema de filtros, si no me equivoco. ¿Esto cómo se come? Aquí imagino que hay una veda importantísima porque esto tiene que ser una locura dependiendo del proyecto, ¿no? Ya ves, sí, y de hecho es que esto en verdad, aunque tengas un e-commerce, o sea, es que me pasó hace poco o sea, en plan un e-commerce con 100, o sea, era nano, era como, es una web corporativa que de repente, pues le metió un WooCommerce y nada, en plan le metió 100 productos solo. Pero empezaron a hacer ahí unas facetas, tío, que eso, o sea, en plan acabó con 70.000 URLs, tío, y dices tú, me cago en la puta. O sea, y que la web es súper pequeña, de verdad, o sea, es que no tenía nada que ver. Y, a ver, al final tú con las facetas, así como muy rápido, lo que quieres es que Google no te las... Claro, si lo generas a modo de filtros y te va a generar en plan thin content, sabes que eso no quieres que Google te lo vea. Entonces lo tienes que, o sea, lo vas a tener que andar capando. Entonces, pues, ¿cómo lo capas? Hay gente que prefiere usar, en plan hacer canonicals. Y a mí eso no me gusta mucho porque al final Google acaba haciendo un poco lo que le da la gana con la canonical y como acabe descubriendo el sistema de facetas, pues se te puede liar ahí un poco, Entonces, yo soy más fan de bloquearlo, de meterle un bloqueo por robots a las facetas para que no lo lea. Y luego, aparte, tienes que hacer que no se enlacen esas facetas en el sidebar. Pues lo remaquetas para que no sea una y tratar de, sobre todo, y luego tratar de, pues, hacer que luego no tenga URL en ningún lado del código. Porque aunque no sea una, como Google te detecte que haya un protocolo, 2 puntos, bla, 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 te lo va a tratar de rastrear. Entonces, aún así, que no sea una, pero que tampoco aparezca ni rastro de esa URL de la faceta. Vale, genial. Bueno, un repaso bastante rapidito y eficaz de cómo hacer facetado en e-commerce. Aquí, obviamente, pues hay mucha chicha que contar. Como os digo, daría para un podcast de 1 hora. Pero bueno, básicamente que si el filtro no va a traer búsqueda, si no es prioritario para el negocio, que se cierre ahí el grifo. La siguiente pregunta también, ya empezamos aquí a hablar un poquito de esas herramientas SEO que mencionábamos antes. ¿Cómo utilizas Search Console? Porque hemos hablado de Screaming Frog, de las APIs que podemos utilizar en Screaming, y una de ellas es justamente la de Screaming Frog. No sé qué apartado suele revisar con mayor frecuencia o si hay algún uso que utilices siempre en Search Console. Tío, pues lo que nunca miro, pero porque no tengo tampoco ningún proyecto así, es la parte esta en plan de shopping y de merchant y demás, y del merchant essential. Eso la verdad que no lo miro nada, no me voy a tirar aquí el pisto. La parte de experiencia, sí, mola mirarlo un poco, pero la miro menos de lo que debería, la verdad, no te voy a engañar. Pero bueno, van a quitarla ya mismo, porque dicen que tampoco hay que fiarse mucho, o sea que claro, no te han perdido gran cosa. Claro, es que en verdad es como lo veo un poco así random, digo yo, bueno, esto de momento tampoco lo voy a mirar mucho. Lo que sí me parece un puntazo, y sobre todo para proyectos pequeños, en los que tampoco te quieres poner a tratar los logs en bruto, es la parte de estadísticas de rastreo, me parece la hostia, la verdad. Aunque no no es un plan obviamente 100% los datos correctos. Y me gusta mucho la parte de rendimiento. Lo que suelo hacer es, me lo llevo a un Looker Studio. Esto es una fusilada a un dashboard que he visto en plan de una chica en Estados Unidos. Luego te paso el enlace si quieres. Vale. Que era que en plan trataba las canibalizaciones con el dashboard. Entonces yo se lo he copiado y se lo he mejorado en plan un poco, ¿no? Nunca hay que copiar entero y ya lo sabes. Pero le he fusilado y me parece la hostia para tratar la consolidación semántica de las URLs. Entonces, yo lo que tengo es, le metes una keyword en un desplegable, en un campo de texto. Entonces, esa keyword te va diciendo las URLs que rankean esa keyword y luego lo tienes puesto por impresiones. Entonces por ejemplo, puedes ver, y luego más cosas, pero entonces puedes ver que para esa keyword igual te está rankeando 5 URLs y al principio una empezaba cogiendo muchas impresiones, pero luego baja y sube otra.
¿no? Entonces, como que puedes ver un poco, o sea, Ujú. puedes tratar las canibalizaciones de una manera mucho más pepina. Qué guay. Y luego en la pestaña de rendimiento, por ejemplo, sueles analizar tema de consultas, de filtros por URL, Sí, alguna justo, cosita así justo. un poco más básica. Sí, en plan también, pero en plan eso te digo que me lo llevo en Looker porque me parece luego mucho más escalable. Pues yo qué sé, igual también, Claro. imagínate que estás creando 15 contenidos al mes o creas estas 7 URLs. A mí luego me gusta en el Looker, en plan tener una sección en la que por regex meto todas esas URLs y veo que lo del mes pasado está funcionando o no. Entonces puedes ir traqueando un poco también todo. O la semántica, en plan imagínate que estás trabajando mucho la semántica zapatos verdes, ¿no? Y todas sus variantes. Ujú. Entonces, lo metes o sea, metes esos zapatos verdes y lo tienes ahí en plan con la gráfica y ves si va mejorando o no, ¿no? También para establecer algunos KPIs o métricas objetivo, un poco más SEO a Claro. nivel de semántica, por ejemplo. Pues muy interesante todo, Alex. También ya, ahora sí, llega el momento de hablar de esas otras herramientas SEO, ¿no? Que utilizas usualmente y que si hay alguna conocida, poco conocida, perdón, pues mucho mejor. Y bueno, si quieres por desvelar ya el misterio, ¿cuál es esa herramienta tan mágica que mencionabas anteriormente? Ser Console, ¿te imaginas? No, no, broma. No. Era. O sea, Cerramos en aquí el plan. episodio, chicos, hasta otra. Vamos corriendo, ¿eh? En verdad, en verdad la tool es para desarrollar muy bien la arquitectura, ¿vale? Y bueno, al final Vale. es, la tool está orientada para hacer muy buen keyword research y entonces a partir de ahí haces todos los clusters, ¿no? Entonces, en plan se llama, luego te la paso, o sea, para que pongas el enlace si quieres, es keywordinsights.ai, ¿vale? Que en plan el Ujú. dominio, o sea, en plan de hecho si la buscas en Google es como que no aparece, hay que meter, bueno, está como muy mal en SEO, pero esta tool lo que te hace es, aparte de con inteligencia en plan artificial, usan APIs a muerte para scrapear las SERPs. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú le das todo un dataset de keywords y te las Ujú. agrupa en base a este keyword clustering. Es decir, te compara las SERPs. Entonces te dice y tú le puedes hacer que sea más o menos restrictivo. En plan, decir, vale, quiero que sea o sea, en plan, quiero que sea súper restrictivo. Entonces, lo que te va a hacer es, seguramente te dé más, en plan, más keyword para que crees URLs únicas. Entonces, cuanto menos Ajá. restrictivo sea, te va a meter más queries que igual podrían estar en URLs diversas en una sola. Entonces, bueno, y luego te indica como que lo mejor es ponerle en plan el nivel 4 de parámetro y demás. Entonces, mola porque te crea los content hubs o sea, on the fly. Entonces, lo que hace es, pues tienes esto que habla sobre zapatos y aquí tienes para zapatos verdes y dentro de la URL de zapatos verdes tienes zapatos verdes y comprar zapatos verdes y opiniones zapatos verdes. Entonces, claro, te ahorra un huevo de curro. Ujú. Es la puta hostia. Ya Y luego ves. aparte tiene ¿Y otra funciona bien cosa. en español? Sí, sí, Porque veo aquí en sí, la sí, landing sí. que sí, funciona también, ¿no? Joder, qué Funciona que te bien. cagas. Y luego también tiene una cosa que es súper importante, que es que, o sea, tú al final cuando te pones a hacer un keyword research y te pones a trabajar pues, la arquitectura web, hay una cosa muy importante que es saber la semántica o sea, que ya está rankeando esa web. ¿No? En plan decir, vale, yo voy a crear ahora esta URL que ataca estas keywords, pero ojo que estas keywords ya las estoy rankeando en un producto y en este artículo de blog aquí, ¿sabes? Y muchas veces Ujú. eso como que no lo tenemos en cuenta y se nos arma un Cristo de canibalizaciones de la Virgen. Entonces, con Vale. esto también le puedes dar la opción de meter tu dominio y te dice si o sea, que en plan que para esa URL que vas a crear ya tienes algo rankeando o no. Y te solventa un Madre poco la mía. canibalización. Claro, es un pepino de la Virgen. Pues entonces, genial. Tema zanjado, Alex. Vamos con un tema muy importante que no se nos puede pasar porque siempre estamos hablando ahora de inteligencia artificial, que de hecho te preguntaré ya para finalizar la entrevista cómo ves esto de la inteligencia artificial, pero hay un Vale. tema candente que de hecho de actualidad para todos los que están llegando al final de la entrevista, que bueno, tengan este regalito que es hablar un poco de la migración que tenemos que hacer de Google, bueno, de Universal Analytics a Google Analytics 4, que va a dejar de funcionar el 3 a partir del 1 de julio. Sí. ¿Tú has migrado ya, Alex, lo primero? Tío, pues no mucho, o sea, he de decir, o sea, a ver, Estamos todos igual, ¿eh? claro, o sea, yo he de decir, como que tampoco me gusta hablar mucho de, o sea, bueno, me que decirte, o sea, no me veo con potestad para dar consejos sobre analítica, tampoco quiero pecar como de intrusismo laboral. A la hora, en plan tengo creadas ya todas las nuevas cuentas en plan de GA4 y lo que sí tengo es guardado el histórico de GA3 en un Google Sheets para luego Ujú. poder hacer pues las comparativas en plan y demás.
Entonces, algunos consejos así a la hora de migrar, te voy a decir lo mítico que buscas migración GA4 y te aparece ahí en Google, ¿vale? Bueno, Entonces, es buena información para igualmente. dar, en plan igual, para darte algo en plan igual un poco más práctico, ¿vale? No sé, a ver en plan qué te parece. Yo sí es verdad que, en plan, por ejemplo, a nivel de métricas, pues de analítica, uso lo típico que creo que usa todo el mundo a nivel SEO, ¿no? En plan, o sea, a nivel SEO medio, ¿no? Que es sesiones, usuarios y demás, en plan, teniendo en cuenta un poco, pues la atribución y demás. Pero lo que sí que me gusta hacer mucho, sí como en plan consejo que igual sirve, es que suelo pivotar mucho la estrategia SEO en base al canal que más rendimiento le saque, o sea, en plan que más tenga pues el proyecto. En plan, es decir, en plan, tú imagínate, justo también me pasó hace poco que en plan tú ya tienes todas las landing SEO en top 3, ¿no? O igual el 80% de lo más importante y de la estrategia, ¿no? Pero luego te pones a mirar un poco más pues en la cuenta del cliente y ves que a través del email marketing, por ejemplo, factura un huevo, que es lo que le pasa pues al tío este. Entonces, claro, yo le Ujú. digo, a ver, nos queda todavía un 20% de URLs por trabajar, pero que tampoco te traen excesivo negocio, aunque sean muy transaccionales. Como me estoy viendo que en verdad te está funcionando esto bastante bien, ¿qué te parece si nos centramos en empezar a captar adquisición de usuarios a través del blog, metemos unos lead magnets según el journey del usuario y demás, para que luego tú con tus funnels y tus mierdas, que no sé lo que estás haciendo, porque yo no tengo ni idea de eso, pues le saques más rendimiento, ¿no? Entonces, un poco que lo que igual a nivel SEO me hubiese puesto, o sea, si solamente me centro en SEO, me hubiese puesto a optimizar el resto de landings transaccionales, como esto hablando con él, hemos visto que le da muchísimo dinero toda la parte de plan de marketing, pues ahora estamos centrados un poco más en hacer una parte más informativa que igual antes no hubiese hecho, si no hubiese mirado eso bien, Ujú. ¿sabes? En plan a nivel de canales. Entonces, Claro. nada, eso, por si para un poco tipa. Y vamos, que analítica, en plan control, o sea, en plan lo justo, las implementaciones lo justo y ya está, tampoco te creas. Vale, genial. Simplemente, bueno, yo era simplemente por mencionar el tema y que realmente no se queden con que la inteligencia artificial es el futuro, sino que el presente es que deje atrás, se va al garete Se y manda que por vayan culo. rápido a su propiedad, que se la limpian y de un día van a haber 0 visitas. Sí, sí, Es sí. simplemente un aviso a navegantes. Totalmente. Así que bueno, ya para finalizar, me gustaría hablar de otro tema también de actualidad y es algo que, como te decía, estoy acostumbrándome a hacer en vista de la que se nos viene encima y es ¿cuál es tu visión a futuro sobre Google SGE y cómo crees que va a cambiar el mundo del posicionamiento web? Si va a ser para tanto, si no. Hostia, yo creo que la cosa está jodida, Emilio, tío. Sí. Sí, pero principalmente porque, o sea, tú en plan ya, o sea, creo que si ya solamente los knowledge panel de los más pequeños ya te quitan un huevo de tráfico, ¿no? Imagínate meterle ahora un mini chat ahí arriba. O sea, y que luego, o sea, claro, y que luego hay que tener en cuenta, las queries, va a haber muchas que solamente se generen en el chat o que tú las busques en el chat. Entonces va a haber muchos volúmenes de búsqueda que van a desaparecer. Entiendo, ¿no? Porque si tú las queries del middle of the funnel las preguntabas igualmente, o sea, es que es una movida porque, claro, tú el journey, tú en plan tú entrabas en Google y ponías zapatos. Entonces, en plan te ibas en plan, a los resultados y clicabas. Que ya un clic ya quiere decir que puedes ganar dinero, impresiones, puedes también fidelizar al cliente, ¿no? Y que luego siga navegando, que es muy importante también. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que luego decías tú, hostia, vale, pues he visto esos zapatos, ahora voy a buscar mejor zapatos planos, plan me lo invento. Query, zapatos planos, también se registra que eso es una búsqueda, tal, no sé qué, pum, pues te das los resultados y entras y sigues navegando, ¿no? Claro, ahora todo eso ya lo haces en plan en el chat. Ujú. Entonces, vas a perder info de lo que busca la gente, porque no vas a tener ya en plan el search volume, y luego también, claro, pierdes capacidad para fidelizar. O sea, ya no es que me quites tráfico que me vas a quitar un huevo. Es que también, si yo antes, o sea, si tú tenías un problema, ¿cómo migrar GA4? Y entrabas en mi blog, tú ibas a entrar y yo te iba pues a fidelizar y ibas a decir, hostia, qué tío más majo que me está ayudando con esto, ¿no? Y luego también te pones a navegar un poco más y dices, tú, hostia, pues esto de GA4, esto tampoco lo controlo. Y haces clic en el link, te vas, sumas impresiones dentro de la web,
al final más posibilidad de fidelizar y de ganar dinero, y ahora se queda todo ahí. Ya. Pero bueno, que mola. También es cierto que, bueno, webs de acción tipo las de comprar y todo eso, pues claro, si finalmente quieren comprar, al final van a tener que acceder a tu web. Claro. Entonces yo creo que las webs de acción son las que se van a quedar un poquito más salvadas de todo esto, todo lo que es informacional. Pues hasta luego, Lucas, hasta aquí hemos llegado. Y a ver, lo otro que has dicho del volumen de búsqueda, yo creo que al final tengo la esperanza de que en Search Console haya una pestaña, que esto ya pasa con Microsoft Bing, que sea solamente del tráfico que te llega desde chat, y también una pestañita, espero, de rendimiento que me diga cuáles son las consultas desde las que más gente ha pinchado en mi página web, aunque sea como fuente de la respuesta del chat, o que el propio Google, aparte del volumen de búsqueda en el buscador, nos dé el volumen de búsqueda dentro del chat, porque si se va a integrar anuncios en el chat, que esto es algo que Google está valorando y que seguramente suceda, para Google Ads va a necesitar decirle a los publishers cuánta gente está buscando cada palabra clave. Si no le da esa información, pues la gente no va a invertir en la plataforma. Entonces yo tengo la esperanza de que el volumen de búsqueda, no había caído en lo que has dicho, de que, claro, se va a perder, vamos a tener dos tipos de volumen de búsqueda, el de Google normal y el del chat. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza, como digo, de que de los dos volúmenes, y luego webs de acción totalmente. Es muy buen punto lo que comentas, en plan que claro, que tiene que dar información, en plan, porque si no la gente no va a invertir en... Sí. Claro. O sea, no, como que no había caído en plan de esa parte, sí. Yo he caído conforme te respondía, ¿eh? Yo te iba a dar la razón, de repente he ido razonando. No te creas tampoco que lo he meditado mucho. Bueno, Alex, decirte que ha sido un placer tenerte en Campamento Web, me lo he pasado estupendamente. Yo creo que queda palpable, ¿no? Que ha sido un episodio muy ameno, muy, muy divertido, y que hemos aprendido muchísimo. Queda a la vista tu simpatía y sobre todo también tu profesionalidad, que una cosa no quita la otra. Así que agradecerte que te has pasado por Campamento Web, y ha sido un placer que estés hoy aquí con nosotros. Nada, tío, Emilio, de verdad, o sea, súper agradecido de que me hayas invitado, que además eres un podcast referencia, o sea, las cosas como son. Y me lo he pasado muy bien, eres muy buen entrevistador, una persona muy maja, aunque sí que lo sabía ya de antes. Así que nada, cuando quieras bueno, a ver si nos vemos en el SEO Plus, nos tengo que ir en el SEO Plus. Claro, ahí nos vamos a ver seguros. Si alguno quiere una fotillo con los dos, pues ahí estaremos dando vueltas. Ya como influencer, ¿sabes? Bueno, pues lo dicho, Alex, muchas gracias y nos vemos dentro de poquito por allí. Venga, Emilio, muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Chao.